Ya. Hola, hola. Oye, ¿hay pregunta? No, no hay pregunta. Ya. Oye, vamos con la clase entonces. Estábamos empezando a ver esto de cuantización y desempeño estático. Esta clase es súper importante porque hay definiciones clave para la tarea y para el resto del curso. Muchas definiciones. Si no entienden bien esta clase, estamos sonados porque no vamos a poder hablar después. Es así de simple. En esta clase vamos a hablar de conceptos que nos van a acompañar durante todo el resto del curso y que van a ser tan importantes que si no los manejamos bien y no los metemos en la cabeza, no vamos a poder conversar de conversores. Así que es súper importante. Cuantizador ideal. Partimos con esto. Hablábamos entonces la clase pasada de la diferencia entre cuantizador y muestreador, ¿cierto? El muestreo es tomarle foto a la señal y el cuantizar es agarrar una de esas muestras y llevarla a una especie de grilla, adaptarla al valor más cercano. Estamos hablando de eso, de la cuantización. Y el cuantizador ideal, que lo que hace es redondear en el fondo, es algo como lo que está aquí. Tenemos la entrada en el eje X y la salida en el eje Y. Y la salida vemos que está discretizada, está cuantizada. Pequeños pasos de cuantización. Mientras que la entrada es totalmente continua. Bueno, y vemos que los pasos de cuantización son 0, 1, 2, ¿cierto? Entonces el paso de cuantización es un entero, es un número. Del 0 al 1 hay 1, ¿cierto? Bueno, ese 1 equivale en el eje continuo del voltaje a un valor, es un valor bien fijo en voltaje. Y a ese valor le llamamos delta. Ese valor le llamamos delta y también le llamamos LSB. Oye, ¿podemos calcular delta, por ejemplo, si sabemos que el FSR, ¿qué significa FSR? Full Scale Range o rango de escala completa, fuera, por ejemplo, de 1.024 volts. Uy, ¿por qué haber elegido ese número tan raro? Imaginemos que el FSR fuera eso y que la resolución declarada del conversor en bits es de 10 bits. ¿Podemos calcular cuánto es delta? Bueno, podemos calcular cuántos pasos en total hay aquí, ¿cierto? Hay algo así como 2 elevado a b pasos, ¿cierto? O sea, hay 1024 pasos. O 1024 números, ¿cierto? Desde aquí hasta el último. Y esos 1024 números están divididos uniformemente sobre la FSR. Entonces, delta va a ser FSR dividido por 2 elevado a b. Y eso en este caso es 1.024 volts dividido por 2 elevado a b, que es 2 elevado a 10. Y eso es 1.024 volts dividido por 2 elevado a 10, a ver, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 56, 512, 1024. Ah, y eso me da un milivolt. Entonces, cuando tengo 10 bits y 1.024 volts, tengo un milivolt. Entonces, cada uno de estos pasos va a ser de un milivolt. ¿De acuerdo? Y así uno fácilmente puede calcular cuál es el paso de cuantización que le vamos a llamar delta y LSB. Y corresponde a un LSB de la salida digital. Entonces el error de cuantización, estamos hablando ahora del error en la cuantización. A ver, volvamos aquí, volvamos a esta figura. Esta es mi entrada y a mí me encantaría que mi salida sea igual a la entrada, ¿cierto? O sea, a mí me encantaría que siguiera esta curva con pendiente 1. Lamentablemente, no podemos seguir esa curva porque la salida está discretizada. La salida es, tiene valores discretos. Aquí vale la entrada y la salida lo mismo. Aquí también vale lo mismo. Aquí vale lo mismo. Aquí vale lo mismo. Pero en todo el resto
hay una diferencia entre la entrada y la salida. Aquí mi entrada es más grande que mi salida y aquí, ¡pum!, la salida saltó un escalón y la entrada es más pequeña que la salida. Entonces la diferencia entre la entrada y la salida es el error de cuantización. Entonces el error de cuantización es diferencia entre entrada y salida. Vamos a restarla, ¿de acuerdo? Restemos entrada menos salida. Entonces nos va a dar algo que, de nuevo, aquí es grande, grande, grande. Aquí es chico, chico, chico. Aquí es 0. Aquí pasa a ser algo grande, chico, negativo, 0. Si la calculamos, nos da algo como esto. Algo así es el error de cuantización. Creo que lo dije al revés. ¿Es posible o no? Sí, aquí está haciendo la salida menos la entrada. De acuerdo. Es salida menos entrada. Pero bueno, es un tema de decir que aquí es 0. Entonces el error máximo de cuantización va a ser esa diferencia. La diferencia entre este punto y este punto. Y eso es la mitad de un delta, entonces delta medio. El error mínimo es la otra mitad del delta medio. Entonces el error de cuantización va a ir entre más delta medio y menos delta medio. ¿De acuerdo? Eso es el error de cuantización. Va entre más delta medio y menos delta medio. ¿Preguntas de esto? Entonces el error de cuantización es un error que se distribuye a lo largo del espacio del rango del cuantizador. Y va entre más delta medio y menos delta medio. Entonces el error de cuantización, que es el error que comete el cuantizador al hacer su pega, porque el cuantizador tiene un número finito de bits, tiene un delta pequeño y no hay nada más pequeño que ese delta. No puede representar información más chica que esa. Entonces necesariamente comete un error. Es como el error de redondeo. Ese es el error de cuantización. Es el error al redondear, al cuantizar. ¿Ok? Sigamos. Entonces un cuantizador ideal de b bits, a diferencia del caso anterior que un cuantizador ideal de b bits, el error de cuantización crece indefinidamente cuando nos salimos del rango de escala completa. ¿De acuerdo? Entonces hay un rango limitado en la entrada y un número finito de códigos de salida. Y si nos salimos del rango de escala completa, el error de cuantización crece indefinidamente, porque yo aquí digo, mira, mi salida es el máximo, puro 1. Y aquí la salida está creciendo mucho más que esto es puro 1. Aquí debería ser más grande. Entonces, como no la puedo representar, el error de cuantización crece. El error de cuantización puede crecer sin límites cuando la entrada está fuera del rango. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Un cuantizador de 3 bits mapea la entrada analógica a 2 elevado a 3 igual 8 códigos distintos. Un cuantizador de b bits mapea la entrada analógica a 2 elevado a b códigos distintos. Este diagrama muestra la codificación binaria. Y miren esto porque hay otras codificaciones. La binaria no es la única. Entonces definamos el rango de escala completa o FSR como el rango de entrada máximo que satisface esta ecuación, que el error de cuantización en módulo sea menor que delta medio. Cuando eso ocurre, estamos dentro del FSR. Entonces el FSR va a ser algo así como... ¿Ah? ¿Se quedó pegado? Ya, bueno, habrá que esperar a que vuelva. Yo aquí lo estoy viendo. Seguramente un problema en la transmisión. Em, ¿Se ve algo ahora? Ya, voy a hacer eso. Ya, ahí estoy compartiendo nuevamente. ¿Se ve algo?
Nada todavía. Yo a ustedes los veo súper bien. Sí, oye, qué lata. A ver, estoy mirando, mi teléfono está en modo avión. Si no está en modo avión, hay un problema. Voy a compartir la cámara. Ya, ok. Entonces esto es delta. El FSR o rango de escala completa es delta por 2 elevado a b, ¿cierto? Eso es lo mismo que teníamos acá. Y es exactamente esta misma ecuación pero puesta al revés. Entonces el rango de escala completa es el delta, el paso de cuantización, multiplicado por el número de códigos que tenemos, que es 2 elevado a b. Entonces 2 elevado a b es el número de códigos. Y b es la resolución declarada del conversor. Recuerden que la resolución efectiva es menor que la resolución declarada. Ok, esta es la nomenclatura que es importante mencionar. Es una nomenclatura un poco anticuada, encuentro yo. Se habla de sobrecarga cuando nos salimos del rango de escala completa. Sobrecarga es raro porque es como que algo, oh, se sobrecargó, va a explotar. No, no es así. Está sobrecargado significa que estamos fuera del rango de escala completa. In- Insisto, esto es una nomenclatura un poco anticuada. Antiguamente incluso se hablaba de canales en vez de hablar de bits, se hablaba de canales. Imagínense eso, un conversor de tantos canales para referirse a un conversor de tantos bits. Era muy raro. Pero bueno, esto es otro tema importante. El nivel de transición es el valor de la entrada correspondiente a la transición entre dos códigos. Entonces vamos aquí. Ah, aquí hay una transición entre dos códigos. Por lo tanto, este es un nivel de transición. Este es otro nivel de transición. ¿De acuerdo? No me digan. Oye, ¿y será alguna red en particular? A ver, típicamente que la red de subida es mucho más rápida que la red de bajada, ¿cierto? No, en la práctica. En teoría, la red de subida es más lenta, pero en la práctica, cuando está congestionado el sistema, está congestionado para bajar datos, no para subir. Entonces, típicamente, la red de subida tiende a estar más cerca del límite declarado que la red de bajada. O sea, si mi red de bajada es 40 megabits por segundo, en la práctica es 1. Mientras que la de subida, si me dicen que es 10. A eso me refiero con que la red de subida en la práctica es más rápida. Yo sospecho que mis datos están subiendo bien y yo estoy mirándolo a ustedes, entonces ustedes están subiendo bien. Si ustedes no me están recibiendo, tal vez sea porque la red allá en la PUC está muy lenta. La red de bajada. Em, una opción, ¿están conectados por cable o por inalámbrico? Ya, y aún así es lento. Pucha, qué complejo. Hagámoslo de nuevo. Voy a... Ya, ya, voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar a compartir de nuevo, ¿ok? Ya, ahí dejé de compartir la pantalla. Ya, aquí vamos de nuevo. Y ahí estoy compartiendo nuevamente. ¿Se ve algo o no? Ah, esto es terrible. Ya, avísenme cuando se vea. ¿Nada todavía?
Pucha que fome. Pucha, es difícil esto, ¿ah? Siempre hay algún problema. Nada todavía. Oh, ya hagamos eso. Sí, sí. Yo me quedo aquí, ¿o no? Sí, me voy a quedar. Ya, yo los veo. Ya, yo no estoy compartiendo, ahora voy a compartir. Y ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Nada? Yo sospecho que es la velocidad de bajada de allá. Que me da lata, que incluso con cables lenta, porque yo estoy viéndolo a ustedes. Y los veo clarito. O sea, aquí está bajando súper bien. Yo también estoy conectado por cable. Sí, veo luces prendidas y todo. ¿Nada todavía? Ah, ya. Wow. ¿Nada todavía? Bueno, tratemos de seguir con lo que se pueda nomás. Si es que nos colgamos de una entrada analógica, fíjense en cualquier línea de estas que hay en la entrada analógica. Ah, ya. Sí, lo malo es que voy a escribir más rato. Sí, pucha que fome. Em, Puede ser, pero igual voy a escribir más rato, pensando en que pudiera mejorar después. Ya, entonces, ándate a la lámina 51, que sería la 28. Ya, bueno, el nivel de transición es el punto exacto en el que eh, dos códigos, el punto entre dos códigos, o sea, el voltaje analógico en la entrada, que está justo en la mitad entre un código y otro. Y esa es una definición importante porque la vamos a usar un montón. Y se habla de T de K.
y la vamos a usar después. Esto de TDK cae entre los códigos K-1 y código K. ¿Puedes volver a la lámina anterior, a la 50? Por favor. Ahí vemos que los códigos están establecidos durante un cuadrado completo y entre códigos hay unas rayas discontinuas. Esas líneas discontinuas representan los niveles de transición. ¿De acuerdo? Esos son los niveles de transición. Luego tenemos otra definición, página 51 de nuevo, el ancho del código. Es la diferencia entre los niveles de transición adyacentes. Entonces W de K, que es el ancho del código K, es el nivel de transición de K-1 menos el nivel de transición de K. ¿Puedes ir de nuevo a la lámina anterior y mostrar el ancho de un código? Es el ancho que da el mismo código de salida. Entonces el ancho en voltaje que da el mismo código de salida. Si es que se fijan todo esto, nivel de transición está en volts y el ancho del código también está en volts. Y el tamaño del LSB es lo mismo que el ancho del código. Es exactamente lo mismo. Pero es como el ancho ideal del código. ¿De acuerdo? Ese sería el ancho que nos gustaría que hubiera. Y también está en volts. Ok, siguiente, lámina 52. Algunos tecnicismos. En las láminas previas no especificamos la ubicación absoluta de la curva de transferencia, no dijimos dónde está el cero. La ubicación de la entrada cero en las curvas depende de la implementación particular del cuantizador. Puede ser, por ejemplo, entrada bipolar que tiene un cuantizador de mitad de paso, mitad de escalón. Bipolar significa que acepta entradas negativas y positivas. Y mitad de paso, mitad de escalón lo vamos a hablar después. Puede ser entrada unipolar. La lámina siguiente muestra el caso de entrada bipolar, o sea, entradas positivas y negativas, que es el caso típico en circuitos diferenciales, y con característica de mitad de escalón, no mitad de paso. Mitad de escalón significa que el centro de la función de transferencia, o cero, coincide con un nivel de transición. Entonces vamos a la lámina 53, vemos que el cero efectivamente cae en la mitad de un código, o sea, no en el... cae entre dos códigos, entonces no está definido el cero. Puede darnos el código de más arriba o puede darnos el código de más abajo, pero el cero justo no va a saber cuál de los dos códigos darnos. ¿De acuerdo? Si vemos la lámina siguiente, la 54, en teoría el cuantizador bipolar de mitad de paso, o sea, en que el cero cae en un código, en la mitad de un código, es menos sensible a variación infinitesimal en torno al cero, porque si es que varía un poco la entrada, la salida va a seguir siendo el mismo código. Pero eso es realmente un tecnicismo, porque en la práctica importa re poco. Si uno tiene un offset que es mayor que un delta medio, este argumento ya no tiene sentido. Siguiente, lámina 55. Un cuantizador unipolar define el origen donde el primer código y la aproximación de la línea recta se intersectan. Entonces vemos a la izquierda el 0 coincide con donde el código y la recta están intersectándose. Ese es el 0. Si no, habría un desnivel sistemático. Entonces la línea recta pasa por la mitad de todos los códigos. Si se fijan hacia arriba, la línea recta ideal cae en la mitad de cada uno de los escalones de la escalera. Y en el de más arriba también cae en la mitad. Y este rango útil queda reducido en delta medio bajo cero. O sea, tenemos un delta medio hacia abajo que no está siendo considerado porque parte en cero. Estos, insisto, son definiciones, incluso tienen más de una interpretación válida a veces. ¿Cierto, Juan Andrés? Ya, sigamos. El efecto del error de cuantización en la señal. Esto es lámina 56. El error de cuantización es una función determinística de la señal. Eso lo acabamos de ver. Lo vimos en la lámina 50. Ahí claramente vemos que
el error de cuantización es determinístico. Buena idea. En la 56. Ya, pucha, qué lata esto. Bueno, el error de cuantización es una función determinística de la señal, como vimos en la lámina 50, ¿cierto? Entonces el efecto del error de cuantización depende de la señal. Hay señales para las cuales el error de cuantización es cero, que es justo donde se intersectan las curvas, y otras señales para las cuales el error de cuantización es máximo. ¿Qué tan malo puede ser? Más menos delta medios. Pese a lo anterior, un análisis determinístico no tiene sentido, a menos que tuviéramos señales triviales, ¿cierto? Entonces, lo más práctico es hablar de estadística y hablar de ruido de cuantización. Entonces, si bien el error de cuantización es determinístico, dado que no conocemos las características de la señal de entrada, vamos a hablar del ruido de cuantización, asumir que es algo que no conocemos a priori. Y hay dos aspectos respecto del ruido de cuantización. Cuánta potencia de ruido de cuantización hay, que eso es equivalente a hablar de varianza, y cómo se distribuye en frecuencia. Y esas dos preguntas vamos a tratar de responderlas a continuación. Entonces hay estadísticas del ruido de cuantización. El supuesto crudo es que el error de cuantización E sub q de x tiene una densidad de probabilidad uniforme. Y eso es un supuesto. Después vamos a ver cuándo vale. No, de hecho ahora vamos a ver cuándo vale. Esta aproximación es buena cuando, y estas son supuestos que tienen que cumplirse. La señal abarca un gran número de pasos de cuantización. O sea, la señal ojalá no esté metida entre dos niveles, sino que abarque un buen número de pasos de cuantización. La señal es lo suficientemente activa, se esté moviendo harto, y el cuantizador no se vea sobrecargado, o sea, que no salga del rango de escala completa. Cuando esas tres se cumplen, entonces el supuesto de que la densidad de probabilidad del error de cuantización es más o menos uniforme es correcto. Y en ese caso se aplica el gráfico que se ve abajo, donde sale la distribución de probabilidades del error de cuantización. Está limitado por menos delta medio y delta medios, y tiene un valor arriba de 1 partido por delta. Ah, perfecto, porque el área total es 1, ¿cierto? Y la media es la integral entre menos delta medio y delta medios de E partido por delta de E. Y eso nos da 0. La media está en 0. Entonces el error de cuantización tiene media 0. Ya puede ser un poquito distinto si es que nos perdemos el último LSB como lo vimos en el cuantizador unipolar, pero es 0 para todos los efectos prácticos. Mientras que la varianza, que es la integral entre menos delta medios y delta medios de E cuadrado partido por delta de E, eso nos da un resultado que es clave. La varianza del error de cuantización es delta cuadrado partido por 12. Y ese delta cuadrado partido por 12 es un resultado muy importante en este curso. Delta cuadrado partido por 12 es la varianza del error de cuantización. Es como el ruido de cuantización. Esto es ruido de cuantización. Es la potencia del ruido de cuantización. Delta cuadrado partido por 12. Obviamente, a más bits, delta es más pequeño. A delta pequeño, error de cuantización más pequeño. Por lo tanto, el ruido de cuantización es más pequeño. Entonces, si el error de cuantización es considerado como si fuera ruido, parecido al ruido blanco, por ejemplo, va a tener una varianza delta cuadrado partido por 12. Eso es clave, eso es súper importante. Vamos a la lámina 58. Este es un chequeo de sanidad.
Ah, qué bueno. Entonces vemos el histograma de EQ, del error de cuantización, en un cuantizador de 8 bits. ¿De acuerdo? La secuencia de entrada consiste en 1000 muestras con distribución gaussiana 4 sigma igual FSR. Entonces va a ser una entrada que se va a estar moviendo un montón. La media la vamos a expresar en función del LSB o del delta, y la media es 0,009 delta, o sea, es prácticamente cero, y la varianza la vamos a expresar en función de delta cuadrado partido por 12, o sea, eso es lo que esperaríamos ver, y es 1.016 veces más grande, o sea, es prácticamente delta cuadrado partido por 12. Está bien, funcionó impecable, o sea, hicimos un histograma del error de cuantización y vimos que la varianza que nos dio es prácticamente delta cuadrado partido por 12. ¿Está bien? Impecable, delta cuadrado partido por 12. Hacemos otro chequeo, igual que antes, pero usando una entrada sinusoidal con una frecuencia distinta. O sea, aquí usamos una entrada aleatoria, en el siguiente estamos usando una entrada sinusoidal. Y vemos que aparece algo, aparece una especie de patrón extraño. Tiene Fsig, la frecuencia de la señal, partido por Fs, frecuencia de muestreo, 101 partido por 1000. Esto es importante. Vemos que la media es 0, lo cual está muy bien, y vemos que la varianza es cercana a delta cuadrado partido por 12. No es exacta, es menor. Vamos a ver por qué será así. No nos preocupa mucho, es suficientemente cercana. Hagamos otra prueba. Hacemos la misma prueba que antes, pero esta vez la frecuencia de la señal partido por la frecuencia de muestreo es 100 partido por 1000. Y aquí pasó algo raro. A ver, vamos de nuevo. Lámina 59 se ve bastante parejito. Lámina 60 hay algunas que no aparecen, otras que sí aparecen, otras que no aparecen, otras salidas que sí aparecen. ¿Qué estará pasando ahí? Vemos que la media es 0, tal como esperamos, pero la varianza ya es distinta de delta cuadrado partido por 12. Es casi un 80%. ¿Qué pasó aquí? No sabemos. Veamos la siguiente. Veamos cómo fue el muestreo. El muestreo en este caso, estábamos muestreando una sinusoidal y la muestreamos aquí, después la muestreamos aquí, 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 en diferentes puntos. Y si nos fijamos, esta muestra corresponde a esta, corresponde a esta, corresponde a esta, corresponde a esta. Esta muestra es la misma que esta. Entonces hay un número discreto de valores de salida que estamos muestreando. Esta corresponde a esta, y a esta, y a esta. Y estas dos son iguales, y estas dos son la misma también. Entonces la señal muestreada realmente incluye pocos valores discretos de las muestras de la señal de entrada. Aunque la entrada pasa por todos estos puntos nunca aparecen, nunca son muestreados. Estos tampoco son muestreados, estos tampoco. ¿Y cuál es la razón de ello? Curiosamente, tiene que ver con la razón entre las frecuencias. Y esto es súper importante porque nos va a dar una idea de por qué pasa esto. Y lo vamos a usar más adelante también. La señal es coseno de 2pi fin partido por fs por n, donde n es la muestra correspondiente. Y la señal se va a repetir cada m muestras. Entonces queremos que esto sea... El coseno es periódico en 2pi, por lo tanto cuando esto llega a ser 1, volvemos al principio. Ok, entonces la señal se repite cada m muestras donde m es el menor entero que satisface esta relación. M por fin partido por fs es un entero, pertenece a z. En el primer caso, en este caso que está acá, con fsig partido por fs 101 partido por 1000.
caso 1. M por 101 partido por 1000 pertenece a Z. ¿Cuánto será el M mínimo? El M mínimo es 1000. Eso significa que voy a volver a repetir la muestra inicial después de 1000 muestras diferentes. Veamos el caso 2. M es 100 partido por 1000. Perdón, dije igual, M por 100 partido por 1000 pertenece a Z. El M mínimo va a ser, ¿cuánto es el M mínimo aquí? ¿Cuánto tiene que ser M para que esto sea un entero? 10. O sea, a lo más vamos a ver 10 muestras diferentes, y de hecho vamos a ver menos. Aquí está la señal muestreada. 1, aquí estamos, bueno, partamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí se empiezan a repetir, esta es la misma que esa, esta es la misma que esa, esta es la misma que esa. Entonces siempre estamos muestreando en el mismo punto exacto de las señales del ciclo anterior. Siempre volvemos a muestrar el mismo punto, entonces el histograma nos da una cuestión totalmente vacía. Solo unos pocos valores aparecen y el resto no aparece en nada. Esto significa que en el último caso hay a lo más 10 valores diferentes aunque hayamos tomado 1000 muestras. Entonces esto es importante. Hay que tener cuidado al usar señales de prueba periódica porque pueden hacer que el histograma se vea raro. Sí. Oh, qué lata. Bueno, seguimos la lámina 62. El histograma se va a ver raro. Y cuando el histograma se ve raro es malo, porque algunas de las mediciones que vamos a hacer dependen del histograma de salida. Entonces, si nosotros tomamos un histograma de salida y se ve raro el histograma de salida, vamos a tener problemas. ¿Ok? Sigamos, lámina 63. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de resolución efectiva? Y que decíamos que la resolución efectiva es menor que la resolución declarada de un conversor. Bueno, lo que vamos a ver en la lámina 63 tiene que ver con la resolución efectiva. Asumiendo que la entrada de nuestro conversor es sinusoidal, y ojo, ese supuesto es muy importante y a veces olvidado. Si la entrada es sinusoidal y tiene un rango de escala completa, entonces vamos a definir la SQNR, que es razón, señal a ruido de cuantización. Razón entre la señal y el ruido de cuantización solamente, sin considerar otros ruidos. Y esa podemos calcularla como la mitad de 2 elevado a b por delta medios. Y eso es un medio por b cuadrado esencialmente, partido por el ruido de cuantización, que es delta cuadrado partido por 12, y el resultado nos da 1.5 por 2, estoy escribiendo mal, 1.5 por 2 elevado a b. Esa es la SQNR, pero ese no es el resultado típico. El resultado típico es esto mismo en decibeles. En decibeles la SQNR, y esto es lo que tienen que anotar, es 6.02 b, donde b es el número de bits, más 1.76 decibeles. Entonces 6.02 bits más 1.76 decibeles. Eso significa que cada bit extra de resolución nos aumenta la SQNR en 6 decibeles, en 6.02 decibeles. Y 6 decibeles es el doble de señal. Ah, obvio, cada bit extra nos da el doble de señal o el doble de resolución. Sí.
Delta, no, ya no estamos hablando de delta. Sí, probablemente me faltó un cuadrado aquí. Arriba me faltó un cuadrado porque es b cuadrado medio. Sí, efectivamente. Ya, décima, por haberme corregido con eso. Escríbeme un correo y te doy una décima al final del curso si es que apruebas. Ya, ya, ok. Entonces, aquí tenemos una tabla que dice número de bits versus SQNR. 8 bits corresponden a 50 bits. ¿Hay pregunta? Em, no sé. Si no, no sé. Algo escribí mal, parece. O tal vez, si, si a ver, esto es un medio v voltaje cuadrado. Y el voltaje al cuadrado es delta medios. Es el voltaje pico por 2 elevado a b. Sí, no sé en qué estoy fallando. Ya, ya. No, no, pero este es el resultado correcto. Probablemente tengo un error aquí. Este es el resultado correcto, el 6.02b más 1.76. De hecho, ustedes tienen que calcularlo en la tarea para otros tipos de señales. No sé si en esta o en la otra tarea. Em, sí, probablemente tengo un error en alguna parte. En, sí, no sé dónde tengo el error, pero porque esto es un medio b cuadrado, esto es b cuadrado partido por delta. La fórmula es correcta, la fórmula final es correcta, sí. Lo importante es esto, que lleguemos al valor correcto de la fórmula. Em, entonces para 8 bits estamos hablando de una SQNR de 50 decibeles, 10 bits son como 60 decibeles más o menos, poco más, 12 bits son 74 decibeles y así. Número de bits y SQNR son 1 a 1, ¿de acuerdo? Hay un gráfico que nos dice simplemente SQNR en función de la resolución y ese gráfico tiene pendiente 6.02, ¿de acuerdo? Sí, no, porque es un valor teórico. Es un, ese es un valor teórico que sale de decir que el error de cuantización tiene un ruido equivalente de delta cuadrado partido por 12. Entonces este valor es totalmente teórico. Mira, si tú después de eso, y considerando una entrada sinusoidal, si es que tú obtienes algo distinto, obviamente ningún conversor va a tener eh, una SNDR igual a la SQNR. Y la SNDR incluye otros ruidos, incluyen distorsión. Entonces, la SQNR, como te digo, es un valor teórico, pero es importante porque nos dice cuál es en el fondo nos va a decir cuánto va a ser el error que vamos a estar obteniendo, cuánto va a ser el ruido que vamos a estar metiéndole a una señal cuando estamos cuantizando. O sea, de alguna forma, si tenemos una señal de entrada, Vin, y queremos cuantizarla, y al cuantizarla la pasamos por un ADC,
ese ADC en el fondo, internamente, le está metiendo un ruido. Y ese ruido es un ruido de cuantización que tiene una cierta varianza, delta cuadrado partido por 12, y eso produce que la SNR ya va a estar limitada, aunque no haya ningún otro ruido, ya la SNR va a estar limitada por esta fórmula. Eso es lo que hay que saber de esta lámina. Siguiente. ¿Cómo es el espectro del ruido de cuantización? Si el error es lo suficientemente aleatorio, entonces la potencia del ruido queda uniformemente distribuida entre frecuencia 0 y Nyquist. Fs medio es Nyquist. Sí. 2 elevado a 2b. Ya, perfecto. Otra décima entonces. Ya, ok. Entonces hay un 2 aquí. Ya, ok. Ok. Muchas gracias. Bueno, la siguiente lámina, en la 64, vemos el NQDF, o el error de cuantización, en función de la frecuencia. Vemos que estamos midiendo entre 0 y Nyquist, Fs medios. Y nosotros sabemos que la integral de todo ese rectángulo es delta cuadrado partido por 12. Por lo tanto, de ahí podemos calcular que la densidad espectral de potencia del ruido de cuantización en esa banda entre 0 y Fs medio es delta cuadrado partido por 12 por 2 partido por Fs. Hay algunas referencias aquí, hay algunas bien antiguas, del 48, del 77, del 56. ¿De acuerdo? Después vamos a hablar más de esto. Siguiente. DAC ideal. ¿Qué es un DAC ideal? Un conversor de digital análogo es en esencia una fuente de voltaje, corriente o carga controlada digitalmente. Ejemplo, un DAC ideal unipolar, cuya salida abarca voltajes positivos únicamente. Entonces tenemos una entrada 000, 001, 010, etc. Y la salida es simplemente código, o sea, es proporcional al código de entrada. Aquí el código es 1, la salida es delta. Código de entrada es 2, la salida es 2 delta. Delta, 2 delta, etc. Entonces la salida es simplemente delta veces el código de entrada. Vemos que el DAC ideal no introduce error de cuantización, porque tenemos la entrada y la salida es delta veces la entrada, entonces no hay un error de cuantización. La entrada ya viene cuantizada, porque la entrada es digital, por lo tanto la salida no puede llevar error de cuantización. Puede llevar ruido, pero no lleva error de cuantización. Siguiente, 66. Pasamos a ver ahora no idealidades estáticas, que son desviaciones estáticas de una característica de transferencia ideal. Vamos a hablar de desnivel, error de ganancia, y las más importantes, que son no linealidad diferencial, DNL, y no linealidad integral, que es INL. Insisto, esta parte del lenguaje de alguien que sabe de conversores. Por lo tanto, esto es algo que hay que saber muy bien. Hay algunas referencias. Y seguimos, lámina 67. Entonces vemos desnivel y error de ganancia. Estos son conceptos simples, pero que dependen de cómo se han definido. Si es unipolar o es bipolar, si es punto extremo o punto medio. Y definición en presencia no linealidad. El concepto general, si despreciamos que la curva tiene forma de escalera, vemos entrada-salida. El offset es simplemente la diferencia en el eje. Todas estas se miden en el eje de voltaje. Se miden. Estoy escribiendo pésimo al hablar y escribir a la vez. Se miden en volts. Pero los volts a su vez tienen una equivalencia en LSB. Entonces finalmente los podemos traducir a LSB, recordando que un LSB tiene una equivalencia en volts. ¿De acuerdo? Entonces el offset es cuán corrida está la curva en voltaje. Mientras que la ganancia
tiene que ver con la diferencia entre las pendientes. Y en la práctica la ganancia se mide de la siguiente forma. Corregimos offset, ambas curvas parten del mismo punto y la diferencia que aparece arriba en el eje del voltaje es el error de ganancia. Siguiente lámina. Ahí es donde se explican estas definiciones. Desnivel y el error de ganancia de la ADC. Estas son las definiciones basadas en extremo inferior y superior. 0.5 LSB antes de la primera transición. Desde ahí partimos, es el 0. O sea, aquí hay 0.5 LSB. Y 0.5 LSB después de la última transición. Eso es lo ideal. El desnivel es la desviación del extremo inferior con respecto a su ubicación ideal, y el error de ganancia es la desviación del extremo superior una vez que el extremo inferior ha sido fijado. Ambas son en LSB o como porcentaje de rango de escala completa. Página 69. Desnivel y error de ganancia del DAC. El mismo concepto, excepto que los extremos están definidos directamente por los valores analógicos para las entradas digitales máxima y mínima, y los errores están especificados en el eje vertical porque es el eje de voltaje. Recuerden que estos errores son medidos en volts, entonces se miden de manera vertical. Algunos comentarios. Estas definiciones son típicas usadas en la industria. Las definiciones del IEEE son diferentes porque pasan por mínimos cuadrados, lo cual es simplemente una definición distinta. No es trivial implementar un conversor que tenga especificaciones de ganancia y offset muy buenas. En general, el offset va a ser relevante y el error de ganancia va a ser relevante. Sin embargo, todo esto los podemos eliminar por postprocesamiento digital. Entonces, en la práctica, el offset y la ganancia nos importan relativamente poco. Mucho más importante que el error de ganancia y error de offset son la DNL y la INL, que nos representan la linealidad del conversor, y eso es lo que vamos a ver a continuación. La DNL o no linealidad diferencial tiene que ver con la uniformidad del conversor. Y ahora dejé de escucharlos. Estoy en la lámina 71. Entonces la DNL es una medida de la uniformidad del conversor. Idealmente todos los códigos del ADC deberían tener igual ancho. Recuerden lo que era el ancho del código. Es la cantidad de volts o el voltaje que hay entre dos niveles de transición. Y todos los códigos deberían tener igual ancho. Y todos los incrementos de salida de un DAC deberían ser iguales. O sea, delta debería ser el mismo para todos los códigos. La DNLDK es un vector, que es un número para cada uno de los códigos, más o menos, que representa para cada código K cuánto se desvía respecto del ancho ideal en el caso de un ADC o del incremento ideal en el caso de un DAC, y se miden LSBs. Ya vamos a dar las fórmulas para la DNL. Entonces, una medida de la uniformidad del conversor, por lo tanto deja fuera los errores de desnivel y ganancia. Entonces, cuando uno quiere medir la DNL, uno primero corrige desnivel y ganancia mediante escalamiento y desplazamiento, y luego se mide DNL. Vamos a ver un ejemplo en la lámina 72. Entonces la lámina 72 muestra una curva característica exageradamente mala, voltaje de entrada en el eje X, código de salida en el eje Y. ¿De cuántos bits será este conversor?
Es un conversor de 3 bits, ¿cierto? Y vemos que está horrible. Se ve pésimo la curva, o sea, se aleja mucho de una línea recta. Entonces vamos a calcular la DNL. Código 0 tiene un ancho indefinido. ¿De acuerdo? Estamos mirando la tabla ahora. Código 0 tiene un ancho ideal indefinido. El código 1, ¿qué ancho tiene el código 1? Entonces miramos el código 1 y el ancho es más o menos 1. El código 2 tiene un ancho 1,5. Aquí está, 1,5. Código 3 tiene un ancho 1. Código 4 tiene un ancho 0,5. ¿Qué ancho tiene el código 5? 0, no tiene ancho. Código 5 tiene ancho 0. ¿Qué ancho tiene el código 6? Tiene el código 6 un ancho 1. Y el código 7 tiene un ancho indefinido. Entonces ya, llenamos la tabla. Lámina siguiente, lámina 73. Calculemos el ancho ideal del código. Una ADC ideal de 3 bits divide el rango entre la primera y la última transición en 2 elevado a 3, 2 elevado a b, menos 2. Eso equivale a 6 partes iguales. Si es que volvemos a la lámina anterior, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 códigos entre medio. Entonces calculamos el ancho ideal del código como W ideal va a ser en este caso 6,5, que es el voltaje máximo. La última transición, 6,5. Esto está en la lámina 72. Menos el primer código, la primera transición. La primera transición está en 1,5. ¿De acuerdo? 6,5 menos 1,5 dividido por este 6. Y eso nos da que el ancho ideal del código es 0,833 volts. Y eso es por definición un LSB. Entonces en este conversor, tal como está, el ancho ideal es de un LSB es 0,833 volts. Entonces ahora vamos a dar la fórmula para la DNL de K. Esto es al final de la lámina 73. DNL del código K es el ancho ideal W de K menos W ideal. Entonces el ancho del código K menos ancho ideal partido por W ideal. Insisto, DNL de K es W de K menos W ideal. Todo eso partido por W ideal. Sí. Eso es el W ideal, así está definido. Es como el número, es el voltaje entero dividido por el número de códigos que hay entre medio. Sí, entre los voltajes de transición, sí. Sí, este es el T de más arriba y el T de más abajo. Ok, entonces calculemos DNL de K para todos los diferentes K. Y eso está en la lámina 74, ya está calculado. DNL de K para el código 1, K igual 1, es 0,2, para el siguiente 0,8, siguiente 0,2, etc. Fíjense que el código 4 tiene una DNL súper chica de menos 0,4. Eso es malo, la DNL ideal es 0. DNL 0 significa que el código es tan ancho como debería ser. Una DNL grande significa que el código es muy ancho. El código 2 es muy ancho. Tiene una DNL muy grande. El código 4 es muy angosto. Tiene una DNL muy pequeña. El código 5
tiene una DNL-1, lo cual significa que el código 5 es de -1 LSB más pequeño que el código ideal. El código ideal es un LSB. Si el código ideal es un LSB y el código 5 es -1 LSB más pequeño respecto del código ideal, entonces el código 5 tiene un ancho 0, no existe. O sea, cuando la DNL es menos un LSB, como sale en la tercera viñeta, significa que el código no existe. En inglés se habla de missing code. Y eso significa que cuando uno obtiene la salida de un conversor y le mete hartos datos de diferentes valores, ese código nunca va a aparecer en la salida. El código 5 nunca va a aparecer en la salida de este conversor. Y si graficamos la DNL, vemos que la DNL tiene un -1 en el código 5, lo cual significa que ese código está perdido. Cada vez que la DNL golpea el -1, significa código perdido. No se puede tener DNL menor que -1 LSB, sí se puede tener DNL mayor que un LSB. Y se puede demostrar que la suma de los DNL es 0. Siguiente, lámina 75. ¿Cómo obtenemos la DNL en la práctica? Y esta es la forma en que se obtiene la DNL. Se hace una prueba de histograma. Entonces agarramos el conversor, le metemos una entrada uniforme, por ejemplo una rampa en la entrada, y luego de eso graficamos el histograma. Primer paso, luego de que tenemos el histograma, es remover la casilla primera y la casilla última. Removemos los extremos del histograma. Lámina 76. Segundo paso, dividimos por el número promedio de ocurrencias. Eso es lo que hicimos. Y luego le restamos 1. Y cuando hacemos eso, las casillas ideales tienen exactamente el número promedio de ocurrencias que corresponde al 1 luego de la normalización. El resultado de esto es la DNL y vamos a dar más información de esto en el capítulo 14. En el fondo la DNL indica cuánto se desvían cada uno de los códigos del valor ideal del código. Y una forma de obtenerlos mediante un histograma. Siguiente lámina, 77. Ahí se ve un gráfico típico para la DNL de una ADC. Entonces esto está en un paper y nos dice DNL en LSBs a la izquierda, eso es en el eje Y, y en el eje X nos muestra cada código. Entonces esa es la DNL de cada código o la uniformidad de cada código. Y vemos al principio arriba dice DNL es más 0,63 y menos 0,91. Entonces está reportando el valor máximo y el valor mínimo obtenido para la DNL. Y vemos que la DNL es un gráfico feo que muestra cuáles son los códigos más cortos abajo y los códigos más largos arriba. Lo ideal es que fuera 0 todo el rato, pero no es 0 todo el rato. Entonces usualmente, como dije antes, nos reportan los valores máximo y mínimo, y para efectos de la industria, un código con DNL menor que 0,9 es esencialmente un código que no existe. Si tenemos algo más chico que menos 0,9, eso para todos los efectos prácticos es un código perdido. ¿Cuál es el efecto del ruido? Lámina siguiente, lámina 78. Una ADC ideal tiene una entrada-salida tipo escalera. Esa es la curva entrada-salida. En la práctica el ruido hace que las transiciones se muevan hacia la izquierda y hacia la derecha. Y como las transiciones se mueven mucho, el ruido suaviza la DNL, porque las transiciones se mueven para arriba y para abajo, entonces como que promedia el histograma, hace que el histograma se promedie, y al promediarse el histograma, la DNL se suaviza. Entonces a veces la DNL puede ser horrible, y si le metemos ruido al conversor, la DNL queda chiquitita, lo cual es un poco tramposo, porque como el ruido es malo, le metemos más ruido y mejoramos la DNL, es como tramposo.
Entonces cuando el ruido de un conversor es muy grande, cuando el ruido térmico de un conversor es muy grande, la DNL no me dice nada. ¿De acuerdo? Veamos la DNL de un DAC, lámina 79. Este es el mismo concepto que en un ADC. Hay que encontrar los incrementos de la salida para cada código digital, encontrar el incremento ideal que dividiría el rango completo en pasos iguales y luego se calcula la DNL de K. Y esta es la fórmula. DNL del código K es el paso o step del código K menos el step ideal partido por step ideal. Y la DNL del código K está medida en LSB. Una diferencia entre el ADC y el DAC es que la DNL del DAC sí puede ser menor que menos un LSB. ¿Cómo es posible? Aquí está, lámina 80. En un DAC no monotónico vemos que va subiendo, ¿cierto? Va subiendo y cuando llega a la entrada al código 2, la salida es un poco mayor que 2 y la entrada al código 3, la salida es un poco menor que 2, cuando debería ser mucho más grande. Ahí pasó algo raro, es no monotónico. Y si calculamos la DNL del código 3, nos da step del código 3 menos step ideal partido por step ideal, y eso nos da 0.5 menos 0.5 volts, que es esta caída que hubo aquí, menos 1 partido por 1, y eso nos da menos 1.5 LSB. Por lo tanto, la DNL del código 3 en este caso es menos 1.5 LSB. Un DAC no monotónico tiene DNL menor que menos 1 en algún punto, en el punto de la no monotonicidad. Entonces, cada vez que vean DNL menor que menos 1 LSB, eso significa que el DAC es no monotónico. Bueno, hace un rato atrás dije que las pruebas de histograma nos permitían determinar si es que un ADC, nos permitían determinar la DNL de un ADC. Eso no sirve en el caso de ADCs no monotónicos, que es lo que vemos en la lámina 81. ¿Cómo sería un ADC no monotónico? Vamos subiendo y de repente baja la salida y luego sigue subiendo. Entonces el código 2 tiene dos niveles de transición, ¿cierto? Tiene uno entre el código anterior y el código siguiente, y luego tiene otra porque se devolvió. Entonces W de 2 no está bien definido y la DNL tampoco está bien definida. Entonces en un ADC no monotónico la DNL no está bien definida. Y lo malo, como dije recién, es que las pruebas de histograma no permiten identificar los errores de no monotonicidad, porque las pruebas de histograma echan en una bolsa cuántas ocurrencias hubo de cada código, independientemente de si la ocurrencia ocurrió en el momento correcto o si ocurrió en cualquier parte. O sea, un generador de números aleatorios, para todos los efectos prácticos, nos da una DNL perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con los ADCs no monotónicos. Vamos a tratar de diseñar ADCs que siempre sean monotónicos. Yo una vez diseñé uno que era no monotónico, pero fue sin querer. Y voy a tratar de no hacerlo nunca más. En todo caso, fue un problema relativamente esperable. Yo lo esperaba. Lo interesante fue darme cuenta de eso, ¿sí? Perdona, te entiendo súper mal. Hay demasiado eco en esta sala, lo he dicho varias veces. La verdad, ninguna que a mí se me ocurra. O sea, para mí un ADC no monotónico no cumple la pega, realmente. Sigamos. No linealidad integral. Esta es la INL. Y esta es la integral de la DNL. El concepto es el siguiente. Para cada punto relevante de la característica de transferencia, esto es lámina 82, la INL es cuánto se desvía la curva real
de una curva ideal. Entonces, al igual que la DNL, la INL es independiente de la ganancia, del error de ganancia y del error de offset. Entonces, ¿cuánto se desvía? Si lo vemos en el ADC, es la desviación en el eje X, que es el eje de voltaje, y eso se mide en LSBs. Y en el caso del DAC, que está a la derecha, la desviación es en el eje Y y también se mide en LSBs. El eje Y es el eje de voltaje en el caso del DAC. Veamos el ejemplo de la INL en un ADC. La transferencia ideal es una escalera regular entre la primera y la última transición. La INL de cada código es, aquí viene la fórmula, INL del código K es un cociente entre el nivel de transición T de K menos el nivel de transición T ideal partido por el ancho ideal, W ideal, que es lo mismo que LSB. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hablamos de transiciones. La INL de 1 es igual a la INL de 7 y es igual a 0. Y la INL de 0 no está definida porque hay menos transiciones que código. Entonces, miremos el ejemplo que teníamos antes, lámina 84. Es posible demostrar que la INL del código K es igual a la sumatoria, desde I igual 1 hasta K menos 1 de la DNL de I. En el fondo la DNL, la INL del código K es la suma de las DNLs anteriores. Entonces podemos determinar la INL a partir de la DNL haciendo simplemente una suma acumulativa. Entonces vemos en la lámina 84, código 1, DNL 0,2, INL 0. Código 2, la INL va a ser la DNL del código anterior. Código 3, la INL va a ser la suma de la DNL anterior y la INL anterior, o sea, va a ser 1, que es la suma de 0,8 más 0,2. Código 4, la INL va a ser la suma de la INL anterior y la DNL anterior. Y así sucesivamente. Y al final, cuando uno hace toda la suma, la INL final es 0. Si no da 0 es porque hicimos mal la pega. Ok, lámina 85 muestra el resultado muy simple de la DNL y la INL en función del código para este conversor particular que hicimos. Vemos que la DNL muestra un código perdido, donde es -1 un código perdido. La INL idealmente debiera ser 0. Crece más cuando se aleja más de la curva. Cuando se aleja más de la curva ideal, ahí lo podemos ver. Oye, uno podría preguntarse, pucha, qué complicado, ¿por qué no hacer simplemente una curva ideal, voltaje de entrada, código de salida y simplemente tirar la línea recta? El problema es que si uno hace esto, la línea se ve tan recta, sobre todo para conversores de alta resolución, que lo que uno termina viendo son las desviaciones respecto a una línea recta. Y esas desviaciones son la INL. La INL nos indica cuánto nos desviamos de la línea recta ideal. Y la DNL, que es la derivada de la INL, es cuán no uniforme es nuestro conversor. La lámina 86 muestra un gráfico de INL de un ADC típico y luego nos muestra una DNL. Vemos que la DNL es súper chica, probablemente fue arreglada mediante ruido. No a propósito, pero probablemente el ruido la arregló. Y la INL muestra un par de transiciones grandes, y eso es típico de cierto tipo de conversores. Vamos a verlo más adelante, conversores de pipeline hacen ese tipo de cosas. Entonces la DNL y la INL son la firma de un conversor. Nos revelan información importante y nos revelan detalles de la arquitectura. Esas transiciones importantes que se ven en la INL
son típicas de conversores de pipeline de 1.5 bits por etapa. Eso lo vamos a ver después. Nos, nos revelan dónde hay arreglos o grupos de arreglos de patrones o de subconversores. Dado que la INL es una medida acumulativa, es prácticamente insensible al ruido, a diferencia de la DNL. Entonces la INL no miente. La DNL podría mentir, si es que hay mucho ruido. Ok, y vamos a la última lámina. Ya estamos pasados de la hora, lo sé, pero terminemos aquí. ¿Cómo es la INL en un DAC? Es el mismo concepto, hay que encontrar los valores ideales en una recta entre los puntos extremos y luego calcular la INL de cada código K usando la siguiente fórmula. INL del código K es Vout de K menos Vout ideal de K partido por el paso ideal, step ideal. Y hay una propiedad interesante de la INL de un DAC. Si para todos los códigos la INL es menor que medio LSB, entonces la DNL va a ser menor que un LSB. Y eso es una condición suficiente, pero no necesaria, para asegurar que el DAC sea totalmente monotónico. Aquí hay a la derecha un dibujo que muestra más o menos, y de ahí digamos que se puede hacer una demostración más o menos intuitiva. Eso. Lamento los inconvenientes de la conexión de hoy día. Ha sido terrible para ustedes, ha sido terrible para mí.